Dios los bendiga, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más, en este día miércoles 2 de julio, estamos en vivo acá en los estudios de la radio. Le agradecemos al Señor por esta noche que podemos estar nuevamente acá para hacer este programa que se llama Hablando de Ti, como cada miércoles de 22 a 0 horas. Aquí estamos para poder, gloria al Señor, adorar a Dios, para poder exaltar su nombre. Así que gracias al Señor por todo lo que Él nos estuvo ayudando. Queremos decirte que vamos a estar hasta las 0 horas y que te podés comunicar y que podés mandar un mensaje para que luego podamos estar orando por tu vida. Presentamos este programa a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos porque podemos estar nuevamente acá en la radio, en los estudios de la 94.1 para poder hacer este programa. Bendice este programa, bendice a la amada audiencia, toca cada vida, cada corazón, cada hogar, cada familia. Te agradecemos por poder ver a Mauro nuevamente, Señor, que puede estar con nosotros para operar allí en los controles. Gracias que puedo estar con mi esposa un miércoles más, y gracias también porque podemos estar con la vasta audiencia de la radio de la 94.1 FM La Predicadora. Bendice, Señor, sana a los enfermos, liberta de toda opresión, toca los cuerpos, los corazones. Te agradecemos que en esta noche podemos estar un miércoles más. Señor, abre las puertas, Señor, antes que termine este día miércoles. Señor, que sucedan milagros, Señor Dios mío, que tu Espíritu Santo se esté manifestando, llevándote toda gripe, toda fiebre, todo dolor de cabeza, toda congestión, toda bronquitis, todo malestar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y abrimos este programa en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la mañana que la cantidad de víctimas habría sido de una dimensión. Ante el avance de las bombas, algunos vecinos del sur de Beirut comenzaron a ser evacuados. If we fail in Afghanistan, Donde efectivos británicos se mataron ante fue descrito como 43 personas perdieron la vida el fin de semana. I worked hard to try to kill him. Yo hice todo a mi alcance para que lo mataran. Ciego de sus mentes, nadie quiere ver.
ataque suicida, mató a 17 personas. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Gloria a Dios, estás escuchando Hablando de ti, te paso los números 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio, 60 71 38 45 el número de línea, y el número de Hablando de ti es el 11 61 77 90 19. Estamos en vivo hasta las 0 horas. Dios bendiga a todos los que están en sintonía en esta noche. Muy agradecida a Dios de poder estar nuevamente en este día miércoles. Ya estamos en el mes de julio, el 7º mes de este año 2025, así que damos gloria al Señor por el comienzo de este mes tan frío, pero tan bendecido también, porque Dios es el mismo, Él no cambia, su presencia, su amor, su misericordia, su poder están intactos, a Él no lo cambia la situación climática, y por eso damos gloria al Señor, porque Él está en medio nuestro. Gracias a Dios por cada vida que está acompañando. Gracias por mi hermana Miriam Robles, que acá nos está contando que estuvo un poco ausente porque tuvo a uno de sus nietos internado. Dice que se turnaba con la hija y el yerno, pero ya le dieron el alta al nieto. Así que gracias al Señor por la vida de nuestra hermana. Dice, yo ya estoy en mi casa, los necesité, extrañé escucharlos, dice la hermana Miriam Robles. Y nos dice hoy, buen programa, que sean de mucha bendición, como siempre, cariños y saludos a ustedes, a Mauro y a la audiencia. Así que muchas gracias, hermana Miriam Robles, por comunicarse, por estar en la sintonía, y también la estuvimos extrañando, ¿sí? También la estuvimos extrañando, porque usted es una fiel oyente de la radio, La Predicadora, y siempre nos acompaña en las oraciones, en los programas también. Gracias por su vida, y bueno, damos gloria al Señor por la recuperación de su nieto, que ya le dieron el alta, y que usted puede estar en su casa. Y qué lindo, ¿no?, que es apoyar y acompañar a la familia en los momentos difíciles, como en este caso que estuvo al cuidado de sus nietos. Sí, gracias al Señor por la vida de mi hermana y toda la fortaleza de Dios para ella, y así a cada hermano y hermana que está escuchando la radio en este día miércoles. Hoy vamos a continuar viendo esto que estamos llevando a cabo, que es bibliología, que es el estudio de la Biblia en sí misma, y estamos en la segunda parte, ¿sí? Hemos visto la primera parte de la palabra del Señor, y en la segunda parte estamos viendo introducción bíblica. ¿Y a qué pregunta responde la introducción bíblica? A la pregunta sobre su origen. Y hemos visto que consiste en los dos campos en que se divide la introducción bíblica. Una es introducción general, que nos enseña cómo se originó la Biblia, cuáles libros pertenecen a la Biblia, si el texto que hoy tenemos es de los autores originales y cómo llegó hasta nosotros. Y también la introducción especial, que nos indica el nombre, el contenido, el autor, la fecha de cada libro. Eso es lo que vemos en introducción bíblica. También estamos observando en qué idiomas fue escrita la Biblia. Y hay 3 idiomas en los que la Biblia fue escrita: en hebreo, en arameo y en griego. Y damos gracias al Señor, ¿no? Y de esos lenguajes hoy nosotros tenemos diversas traducciones de la palabra de Dios, pero estos fueron los idiomas originales en los que fue escrita la palabra del Señor. Y desde los comienzos de la humanidad existen 3 idiomas por los cuales nacieron todos los 3 idiomas. Cuando el Señor allí en la Torre de Babel confundió el habla de cada uno, surgieron los 3 idiomas primarios por los cuales después se fueron, a medida que se iban dispersando, se fueron formando idiomas, dialectos y las diferentes lenguas que existen hasta nuestros días. ¿Y por qué decimos que Dios usó medios naturales para darnos la Biblia? Y podemos ver que Dios usó a los hombres para escribir las escrituras. Sus escritores fueron 40, todos con diferencia de Lucas, pertenecían a la raza hebrea. Unos fueron hombres instruidos y otros hombres sin letra, ¿no? Que no tenían una gran preparación,
pero Dios los utilizó para que nosotros hoy tengamos la revelación en nuestras manos. Fue escrita en idiomas humanos y hemos mencionado que fueron empleados 3 de ellos, el hebreo, el arameo y el griego. Fue escrita bajo las circunstancias a mano, fueron escritos a manos, ¿no? Por eso se les llama manuscritos. ¿Y cuál es el significado de la palabra canon? En forma literal significa caña o vara de medir, y metafóricamente significa que sirve para medir una regla o una norma, ¿no? En forma pasiva, aquello que ha sido medido y aceptado, y en la aplicación de la palabra de Dios, canon, en las escrituras, se unen la parte metafórica y la forma pasiva. Esto es lo que ya hemos estado estudiando en esta parte de introducción bíblica, y estoy haciendo un repaso de todo lo que hemos visto, ¿sí? ¿Qué cosas nos dan la pauta de que un libro de la Biblia es inspirado? Otra pregunta, ciertas cosas que son verdad de todos los libros de la Biblia individualmente y solamente de ellos, y cuando estas cosas se ponen a prueba a los libros de la Biblia, se ve porque deben ser incluidos en el canon sagrado. Por ejemplo, el origen divino del libro fue inspirado por Dios, el origen humano, el escritor era de Dios, la pureza del libro, ¿es genuino el libro? Su escritor fue contemporáneo, se puede mostrar con respecto al escritor que contiene la misma materia en todo punto esencial que contenían cuando fue escrito. Todas esas preguntas debe responder, ¿no? Para que un libro sea reconocido como inspirado, para haber pasado todas estas preguntas y tener la respuesta, ¿sí?, objetiva de cada una de estas preguntas. La autenticidad del libro, ¿es verdadero? ¿Los hechos registrados son verdaderos? Y también el testimonio del libro en sí mismo. Todo eso tiene que pasar bajo una regla estricta, un análisis para ser reconocido como inspirados. Por eso, qué bueno que es saber que nosotros tenemos los libros inspirados de la Biblia, ¿sí?, de la palabra de Dios. Hemos visto también los 3 pasos por los cuales llegamos a tener la colección de libros canónicos. La inspiración y la autoridad divina, las cuales cosas constituyeron los libros canónicos. En segundo lugar, el reconocimiento humano de esta inspiración y autoridad. Y en tercer lugar, la colección de los libros. Como hemos estado viendo la semana anterior, las diferentes versiones en los primeros 4 siglos que nosotros hemos estado analizando, los primeros 4 siglos después de Cristo, ¿no? Estamos hablando cuando nació la iglesia, y hemos visto, ¿no, hermanos, las diferentes versiones de la Biblia que existieron en esos primeros 4 siglos, ¿no? Cuando un libro de la Biblia comienza a ser canónico, los libros de la Biblia eran canónicos desde el momento de ser escritos, debido a su inspiración y autoridad divina. Porque el Señor, ¿quién mejor que Dios para dar el texto correcto, para dar todas las respuestas a las preguntas, ¿sí?, para saber si verdaderamente un libro venía de Dios o no? ¿Qué mejor que el sello del autor? Y él mismo puso, ¿no?, qué pautas debían ser revisadas en el corazón de aquellas personas eruditas, esas personas capacitadas, esas personas que no solamente era el testimonio de la razón, sino el testimonio del Espíritu Santo obrando a través de cada versículo, de cada renglón de la palabra de Dios. El testimonio del Espíritu Santo por sobre todas las cosas, porque el autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo y Él es el intérprete de la palabra de Dios. Fuera del Espíritu Santo, una persona puede tener un gran entendimiento, puede ser un teólogo porque estudió, porque se capacitó, pero sin el Espíritu Santo no puede tener la interpretación correcta, que eso es lo que vamos a ver en la tercera parte de este estudio, pero todavía no hemos terminado en lo que es introducción bíblica. También hemos visto la historia de la formación del canon del Antiguo Testamento. El testimonio del Antiguo Testamento a sí mismo, ¿sí? Las 2 tablas de la ley fue puesto dentro del arca
nos dice Éxodo 40:20, y este es el testimonio de los 444 años antes de Cristo, ¿sí? Hermanos, ese es el testimonio del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, relatan toda la historia desde el principio. Luego fueron agregados algunos escritos de Josué, por ejemplo, Josué 24:26 lo dice, y en el transcurso se agregaron otros libros, incluyendo las profecías, y el reconocimiento del canon del Antiguo Testamento fue completado por Esdras y un grupo de ayudantes conocidos como la Gran Sinagoga, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El testimonio del Pentateuco samaritano también hemos visto, que es el testimonio de la versión de los 70, que esto hemos mencionado una y otra vez cuando usted escuche, ¿no?, que la palabra de Dios habla de la versión de los 70, es una versión antigua del Antiguo Testamento, que es en el 250 a 150 antes de Cristo, y todos los libros de nuestro Antiguo Testamento se encuentran en esta versión. Lo mismo que tenemos nosotros están en la versión de los 70, ¿sí? Y esto prueba que todos los libros del Antiguo Testamento existían y fueron considerados canónicos en aquel entonces. Estos 70, la versión de los 70, que en realidad eran 72 eruditos, son los que cotejaron y los que comprobaron letra por letra, gloria al Señor, que eran que podían ser reconocidos canónicos, ¿no?, que han pasado la regla, han sido aprobados verdaderamente. El testimonio del prólogo eclesiástico, también en el 132 antes de Cristo, el autor de este prólogo menciona 2 veces la división triple del Antiguo Testamento. El escritor de este prólogo fue Jesús de Sirach, que hemos estado compartiendo, nieto, ¿sí? El autor fue Jesús Sirach, el abuelo, ¿sí? Y el nieto fue el que comprobó también. El testimonio de Filón, que era un filósofo alejandrino, o sea, un egipcio, ¿sí? Y no cita ninguno de los libros apócrifos tampoco. Y el testimonio de Josefo, que este era un historiador judío, menciona los libros llamados divinos, ¿sí? Este hombre, Josefo, fue en el año 100 después de Cristo, y este filósofo alejandrino llamado Filón fue en el 20 antes de Cristo a 40 después de Cristo, o sea que él vivió y fue contemporáneo de Cristo también, ¿sí? Gloria al Señor. Estuvo antes de que viniera el Señor y vivió en un periodo, en el mismo periodo del Señor. También está el testimonio del Nuevo Testamento del 50 al 100 después de Cristo, y la evidencia provista por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento es de gran importancia. El testimonio de ellos se ve en los tiempos de ellos. El canon del Antiguo Testamento ya era definido y fijado. Todo esto en base al Antiguo Testamento. También hemos visto algunas refutaciones con respecto a la inclusión de los libros apócrifos, ¿sí? Por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene incluidos los libros apócrifos. Y los libros apócrifos fueron considerados como parte del canon y fueron citados como tal por los padres de la Iglesia. Algunos de los padres, no todos, citaron estos escritos como inspirados, y estos libros son citados muchos menos frecuentemente que los libros canónicos. En tercer lugar, los padres citaron otros libros que la Iglesia Católica Romana no admite como canónicos, y si esto es válido, estas obras, hermanos, no deben ser también incluidas en el canon. Por eso hemos estado hablando acerca de todos estos temas que son quizás difíciles de entender, ¿no? Pero verdaderamente qué bueno que es estudiar cómo llegó la palabra de Dios hasta nosotros, Gloria al Señor. También hemos visto que sin duda, ¿no?, esta es una conclusión a la que hemos llegado, que sin duda tenemos en nuestras manos la revelación de Dios completa, el manual enciclopédico para nuestra salvación, el mapa para llegar a destino. Gloria al Señor.
Y bueno, y hoy vamos a continuar en la otra parte, ¿no?, de este mismo estudio que es Introducción Bíblica, y vamos a ver la conservación, cómo llegó, cómo fueron conservados también estos libros que nosotros estamos estudiando en este tiempo. Pero antes de continuar, vamos a ir a otro tema musical, y Dios bendiga a todos los hermanos que están comunicándose en esta noche. Luego voy a leer los mensajes. A veces yo quisiera esconderme de ti, dejar todo a un lado y que no tenga fin. Mi corazón pelea y no logro entender por qué quiero dejarte si tú creaste mi ser, Señor. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo, tus ojos me ven. Si habito en el mar, tú me guiarás. Si tinieblas me cubren, tu luz me rodeará. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia, oh Señor mi Dios? Estoy maravillado, mi alma lo sabe bien. Formaste mis entrañas y mi cuerpo también. Tú me has escogido, has sellado mi ser. Mi embrión vieron tus ojos y sobre mí tu mano está. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia, oh Señor mi Dios? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia, oh Señor mi Dios? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré de tu presencia, oh Señor mi Dios? Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti.
Estás escuchando Hablando de Ti, 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio, 11 61 77 90 19, el WhatsApp de Hablando de Ti, y el número de línea es el 60 71 38 45. Estamos hasta las 0 horas aquí en la radio. Gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que están en sintonía, acompañando como todos los días, miércoles en cada programa también. Gracias al Señor por la vida de todos los hermanos, que ya estoy leyendo los mensajes también en esta noche, de los que se han estado comunicando hasta este momento, y que el Señor siga fortaleciendo a cada oyente. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Nora Beltrán. Dice que se comunicó y pide oración por una bebé que nació prematura y que le diagnosticaron con bronquitis y anemia. Se llama Velázquez Afra Anamile. Se encuentra internada y dice muchas gracias la hermana. También se comunicó el hermano Lucio, está en sintonía y acompañando, nos deja saludos y pide oración por su salud, por su estómago y el resfrío que le quiere agarrar. Dice por fortaleza para que pueda llegar a las reuniones y para que pase rápido esta temporada fresca. Nos deja saludos también para la congregación. Gracias, hermano Lucio. También se comunicó Elías Escubilla y dice bendiciones para cada vida. Dios bendiga y use sus vidas como en cada miércoles. El Espíritu Santo sigue iluminando los corazones a través de las Sagradas Escrituras. Dios fortalezca sus vidas para impartir el mensaje de la palabra de vida. Saludos a Mauro Joaquín, dice. Nuestra hermana Rodríguez Adris se dice compartido. Dios bendiga grandemente, pastores. Gracias, es grato escuchar tan linda enseñanza. Les bendecimos. Y gracias al Señor también por este mensaje que nos manda el hermano Osvaldo. Dice, buenas noches, bendiciones hermanos, los estoy escuchando. Saludos al pastor y a su esposa y a Mauro. Hoy estuve en la radio con mi hermano Mauro. Soy Osvaldo de Casanova. Le agradecería una alabanza de Alex Campos. Gracias, hermano Osvaldo, por comunicarse. También la hermana Virginia Rosa dice, paz, bendición hermana, pido oración por mi hogar y por mi hija Lucía Sánchez, está engripada. Y también se había comunicado a la hermana Miriam Robles, pero ya lo hemos leído este mensaje, así que damos gracias a Dios por todos los que nos están acompañando. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están en la sintonía, como nuestra hermana Miriam Robles, que también la hemos extrañado, ¿sí? Hace un par de programas que, gloria al Señor, y siempre está en nuestras oraciones. Gracias también por la vida de nuestra hermana Virginia Rosa, por nuestro hermano Osvaldo, por nuestra hermana Adriana Rodríguez. Gracias por la vida de nuestro hijo Elías, también por el hermano Lucio y por nuestra hermana Nora Beltrán. Gracias por mis hermanas, por mis hermanos que están en la sintonía. Luego vamos a estar orando, ¿sí?, por cada una de las peticiones. Gloria al Señor. Y también la hermana Graciela Jofré nos deja un mensaje que dice así: bendecido programa radial Hablando de Ti, saludos cordiales a los programadores y al operador, solicito oración para que se materialicen las bendiciones. Dios rompa la oposición. Gloria. Gracias, dice la hermana Graciela Jofré, así que estaremos orando, hermana, y sabemos que Dios está en control, que el Señor fortalezca y deshaga toda obra del enemigo. Él está vencido, así que estamos en victoria. Vamos a estar orando por esta petición que pidió mi hermana Graciela Jofré. Gloria al Señor. Sí, Señor. Y así continuamos en esta noche que está bastante fresca, y damos gracias al Señor. Supuestamente hasta hoy dura esta ola polar. Que así sea, y que el Señor guarde, ¿no?, a cada familia, a cada niño, a cada persona que está en situación de calle también, que es algo muy difícil, ¿no?, de poder sobrellevar con estos fríos. Hermanos, y oremos. Lo único que nosotros podemos hacer en este momento es orar, interceder por los que han sido afectados, por los que se han enfermado también, por los que están pasando diversas situaciones a causa de tanto frío también.
Vamos a continuar con esta parte del estudio que es la conservación de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas observaciones introductorias. En primer lugar, podemos decir que un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano en los idiomas bíblicos hebreo y griego. Una versión bíblica es una traducción a otro idioma. El texto de la traducción no es inspirado por Dios. Es decir, los traductores no fueron llevados a hacer su trabajo como los escritores bíblicos. Las traducciones, en tanto que son correctas, son la palabra de Dios. La autoridad final, pues, son los manuscritos en el hebreo y en el griego. Los manuscritos existentes, en tanto que son correctos, escuche bien, en tantos que son correctos, estamos compartiendo, son la palabra de Dios porque contienen las palabras que Dios hizo escribirse por los autores. Los que copiaron los documentos originales no fueron llevados al hacer su trabajo como lo fueron los escritores. Pero cuando ellos copiaron palabra por palabra el documento original, el resultado era que fueron reproducidas sobre otro pergamino, las mismas palabras que Dios hizo escribir a los escritores. La pregunta vital, pues, es si los textos actuales son iguales a los documentos originales. Esta es la pregunta vital y que se han hecho tantos debates, tanta controversia ha venido por causa de esto, ¿no? Hermanos, pero el objeto de esta porción del estudio será contestar la pregunta: ¿tenemos hoy el mismo texto escrito por los autores originales? En otras palabras, esta porción del estudio trata de la integridad del texto de la Biblia. La evidencia para la integridad del texto del Antiguo Testamento hebreo es la Biblia hebrea fue impresa por primera vez en el 1526 después de Cristo y desde aquel entonces todas las ediciones del texto han sido esencialmente iguales. Hay como 1000 manuscritos existentes del Antiguo Testamento. El manuscrito más antiguo lleva la fecha del 916 después de Cristo. Por eso, para determinar qué era el texto antes de aquella fecha, será necesario recurrir a otras fuentes más que los manuscritos hebreos. Por ejemplo, está el texto de la Masora, que data desde el 500 después de Cristo, o sea, del quinto siglo hasta el año 1000 después de Cristo. O sea, en el primer milenio, podríamos decir. Y nos revela lo que era el texto hebreo en el 500 después de Cristo. La Masora, que son los escritores de la tradición, ¿sí? Era una colección de notas y discusiones críticas, gramaticales y explicativas. Había hechos de todas clases referente al texto hebreo, anotaciones en el margen, lecturas variantes, etcétera, que habían venido por tradición oral y escrita a través de los siglos. Los eruditos que juntaron esta materia nos dieron un texto satisfactorio y fijo con señas vocales y acentos. El método de conseguir exactitud en el trabajo de copiar el texto nos asegura de su integridad. Escriba como los eruditos que juntaron la Masora, observaron las reglas siguientes en la preparación de rollos para la sinagoga. Cómo ellos cotejaron, cómo ellos se preocuparon, qué es lo que hicieron. Y vamos a ver la preparación de los rollos. El pergamino debía ser hecho de animales limpios, debía ser preparado solo por un judío, y las pieles debían ser unidas por hilos tomados de animales limpios. Allí iban a ser escritas los textos, ¿verdad? Cada columna debía tener no menos de 48 ni más de 60 renglones. La copia entera debía ser lineada primero, y si 3 palabras fueron escritas fuera de la línea, la copia era sin valor. Miren ustedes la prolijidad, los detalles que tenían que tener para escribir el texto sagrado, ¿sí? La tinta con la que escribían no debía ser de ningún otro color más que negro.
y debía ser preparada conforme a una receta especial que incluía calamares, ¿sí? De allí la tinta negra. Ninguna palabra ni letra debía ser escrita de memoria. ¿Escuchó bien? El escriba debía tener una copia auténtica delante y debía leer cada palabra en voz alta antes de escribirla. Hay algo que se llama, que nosotros siempre tenemos que hacerlo también, que es transcribir. Cuando nosotros transcribimos un texto de la Biblia, siempre es mejor leer para no transcribir un texto con faltas de ortografía, ¿sí? Hermanos, porque Dios se tomó el trabajo de que su palabra fuera escrita sin faltas de ortografía, ¿sí? Gloria al Señor. Y por eso es importante que nosotros podemos saber de memoria un texto, pero al escribirlo lo podemos escribir de una manera incorrecta. Hay muchas faltas o carencias, ¿no? en este detalle en la mayoría del pueblo del Señor. Por eso nosotros debemos ver que en aquel tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo de la gracia, pero vemos que ninguna palabra ni letra debía ser escrita de memoria. El escriba debía tener una copia auténtica delante y debía leer cada palabra en voz alta antes de escribirla. La debía oír y la debía ver. El escriba debía con reverencia limpiar la pluma antes de escribir la palabra Dios. Y debía bañarse todo el cuerpo antes de escribir la palabra o el nombre Jehová, por acaso que el nombre fuese contaminado. O sea que si en un versículo aparece dos veces se tenía que bañar antes de escribir el nombre de Dios. Miren hasta qué punto guardaban los detalles. Había reglas estrictas que fueron dadas referente a la forma de las letras, espacio entre las letras, palabras y secciones, el uso de la pluma, el color del pergamino, etcétera. Cada cosa en su detalle tenían que tener, hermanos. La revisión de un rollo debía ser hecha dentro de 30 días después de ser terminado el trabajo de copiar. De otra manera era sin valor. Un error en la hoja la condenaba. Si 3 errores fueron encontrados en una hoja, el manuscrito entero era condenado. ¡Qué tremendo! Bien detallado tenía que estar todo. Toda palabra era contada y toda letra era contada. Y si una letra había sido omitida o una letra era incluida o una letra tocaba otra, el manuscrito era condenado y destruido enseguida. Ustedes imagínense lo prolijo que debía estar todo esto, ¿sí? Tenía que ser escrito perfectamente, sin ningún error, sin ninguna falla, sin ninguna repetición, sin omitir estos detalles, porque si no todo el trabajo no servía. Qué tremendo que es esto. De esta manera era la preparación de los rollos. Gloria al Señor. Qué bueno que es esto, hermanos. Ahora vamos a ver la versión de la Vulgata, que es en el 390 a 405 después de Cristo, o sea, en el IV siglo. Esta versión era una versión latina y nos asegura que el texto hebreo de 400 después de Cristo era el mismo que tenemos hoy día. El Talmud, otro que fue escrito en el 200 después de Cristo, son libros que ayudaban sobre la moral, la ética y el comportamiento judío. Este libro contiene una colección de los dichos de escribas hebreos entregados oralmente a través de los siglos y escrito alrededor de 200 después de Cristo. De las citaciones en el Talmud se puede construir de nuevo casi toda la ley y porciones grandes de los otros libros. Así sabemos que era el texto hebreo de 200 después de Cristo y probablemente de muchos siglos antes. ¿Sí? Podemos ver que
Este Talmud era el que daba las leyes, el que hablaba acerca de las leyes, la ética y el comportamiento judío, hablaban sobre la moral, ¿sí? Y había un código de interpretar las leyes del Talmud, no era tampoco así nomás. Está la versión Pellito en el 200 después de Cristo, no se sabe por seguro de esta versión siríaca, pero hay evidencias que la fecha de su traducción era tan temprana como 200 después de Cristo, y esta versión indica que el texto hebreo de aquella fecha era esencialmente el mismo que tenemos hoy día, porque es la versión siríaca, porque era de Siria, ¿sí? Las citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Estas citaciones indican que la Biblia de nuestro Señor y sus discípulos era igual al Antiguo Testamento nuestro, al que tenemos hoy día. Estamos viendo y comprobando la conservación o la preservación del texto que nosotros tenemos en nuestra Biblia. También está el libro de Jubileos en el 200 a.C., que este es uno de los libros apócrifos, y este libro repite la mayor parte de Génesis, versículo por versículo. Hay solamente 25 variaciones menores del texto que tenemos hoy día. Por eso es un libro apócrifo, pero hemos mencionado la semana anterior que los libros apócrifos, aunque no han pasado las pruebas, ¿no?, para ser canonizados, por eso son apócrifos, y no están incluidos en el canon bíblico, pero sí nos sirven como referente de historia para saber el tiempo, para saber los acontecimientos de ese entonces, ¿sí? Y se rescatan de allí algunos datos que nos hacen ver que en nuestra Biblia ya estaba incluida en ese tiempo la palabra del Señor, ya en ese tiempo estaba incluida la palabra que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿sí? La versión de los 70 que hemos mencionado, en el 280 a 180 antes de Cristo, las diferencias entre esta versión griega y el texto actual del Antiguo Testamento son de poca importancia. Puede haber algunas que otras diferencias, pero en la mayoría tenemos el texto completo, ¿no? El Pentateuco samaritano, en el 450 a.C., esta traducción, estas son diferentes traducciones de aquel entonces, de aquellos siglos, que nos hacen corroborar que el texto que nosotros tenemos hoy en la Biblia es el mismo, ¿sí? El Pentateuco samaritano, esta traducción en los tiempos de Nehemías, escúcheme bien, al idioma samaritano, concuerda casi exactamente con el texto actual. Esto es prueba de mucha importancia debido a la imposibilidad de la colusión entre los judíos y los samaritanos. ¿A qué me refiero con esta palabra colusión? Es un pacto ilícito en daño de terceros, un pacto clandestino para defraudar a otros, para, como quien dice, para negar la eficacia del otro, ¿no? Es como algo para dañar, y había esta constante, ¿sí?, enfrentamiento, contradicción entre judíos y samaritanos. Por eso podemos ver que esto es prueba de mucha importancia debido a la imposibilidad de colusión entre los judíos y los samaritanos. Para la evidencia antes del 450 a.C. debemos depender de dos fuentes de información. Primero, la comparación de los datos históricos del Antiguo Testamento con aquellos de la historia de las naciones contemporáneas. Y segundo, la analogía de la exactitud en que las inscripciones fueron transmitidas a través de un largo periodo de tiempo. Gloria al Señor. También está la evidencia de la comparación de los datos históricos del Antiguo Testamento con aquellos de inscripciones. Los nombres de 26 o más reyes extranjeros han sido encontrados sobre documentos contemporáneos con los reyes, ¿sí? Con los reyes, y son encontrados en la Biblia. Estos nombres están deletreados en la misma manera en la Biblia como en los monumentos. Son reyes de Mesopotamia, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Damasco, Tiro y Moab. O sea que esos nombres de estos reyes
están incluidos, que la palabra de Dios los nombra, están incluidos en la historia, podríamos decir, o en los monumentos que fueron encontrados por los arqueólogos también. Además, se encuentran en registros de Asiria los nombres de 4 reyes de Judá y 6 reyes de Israel. Aquí pues tenemos como 36 nombres y 183 letras que por un periodo de 2.300 a 3.900 años fueron transmitidos con exactitud. Si los escribas tenían tanto cuidado con estos nombres, debe ser que tenían semejante cuidado con los dichos, hechos y acontecimientos de la historia que ellos registraron y copiaron. Hay armonía entre las costumbres, leyes y nombres propios mencionados en los varios periodos históricos del Antiguo Testamento y aquellos hallados en las inscripciones. ¿Sí? Es algo comprobado, como nosotros solemos decir, de manera secular. Gloria al Señor. ¿Sí? Para aquellos que le buscan la contradicción a la palabra de Dios, los hechos históricos, los descubrimientos arqueológicos, incluso la ciencia, ¿sí? Dios le permite a que a través de la ciencia puedan corroborar lo que la palabra de Dios de antemano y siglos y milenios atrás ya ha estado diciendo, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso se ha dicho también que Moisés no pudo haber escrito los primeros 5 libros porque el arte de escribir era desconocido entre los hebreos hasta alrededor del año 900 a.C., pero se ha mostrado por descubrimientos arqueológicos que los egipcios y los babilonios habían escrito documentos parecidos a los del Pentateuco siglos antes de Moisés, o sea que sí había escritura ya, ¿sí? Y podemos ver que la clase de palabras extranjeras encontrada en el texto del Antiguo Testamento constituye un argumento poderoso para la integridad del texto. También está la evidencia de la analogía de la exactitud con la que las inscripciones fueron transmitidas a través de un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, que el texto del Antiguo Testamento ha sido transmitido con exactitud durante los últimos 2000 años, justifica la conclusión que los manuscritos existentes hace 2000 años habían sido transmitidos con exactitud desde los originales. Estamos al 2025, hermanos, acuérdense. Hay evidencia que con exactitud han sido transmitidos por los textos de escritos seculares. ¿Cuánto más debe ser así con las escrituras, siendo veneradas por los judíos como lo eran? Realmente ellos se ocupaban de poder transmitir tal cual estaba la palabra de Dios a través del tiempo, de conservar el texto original, a pesar de las traducciones, de los diferentes tiempos en los que vivían. La palabra de Dios fue conservada, fue preservada para nosotros hoy, actualmente, y por toda la eternidad, porque ella misma dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Sí, gloria al Señor. Por eso, qué bueno que es saber que tenemos la palabra eterna en nuestras manos, la que moldea nuestras vidas, nuestro carácter, la que nos alumbra, la que sana nuestro cuerpo, la que trae refrigerio a nuestros huesos, la que convierte nuestra alma, la que nos capacita, la que nos corrige, la que nos disciplina, la que nos alienta, la que nos alimenta y nos sustenta todos los días. La tenemos en nuestra mano. Por eso qué bueno que es saber que la palabra del Señor la tenemos en este tiempo, ¿sí? Y hay evidencia que con exactitud han sido transmitidos los textos de escritores seculares, ¿no? ¿Cuánto más, hermanos, va a ser la palabra del Señor? Concluimos por el testimonio de manuscritos hasta el 916 después de Cristo y de versiones hasta 285 antes de Cristo, y de la comparación de los datos históricos de la Biblia con aquella que las inscripciones, y de la analogía de la exactitud con las que las inscripciones fueron transmitidas, que el texto del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy día
es esencialmente el mismo como el texto de los originales. Damos gloria al Señor por esto, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a otro tema musical y luego vamos a ver la evidencia para la integridad del texto del Nuevo Testamento y griego.
Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti, hoy úsame para la... Continuamos acá en Hablando de ti y gracias al Señor por esta preciosa canción que me gusta mucho porque dice unas cosas tan profundas, ¿sí? Que bueno, me llena el corazón. Verdaderamente hace unas cuantas declaraciones y verdaderamente, como describe esa canción que acabamos de escuchar, verdaderamente hay personas que son cobardes, que nunca cumplen la misión. Son aquellas personas mediocres que van y vienen, ¿sí? Que nunca se afirman, que nunca verdaderamente se la juegan. Cuando llega el momento de avanzar, retroceden o se quedan paralizados. Pero qué bueno que seamos valientes. Ser valiente no es tener quizás temor, porque el temor a lo mejor va a estar, pero si no, continuar, ir al frente, por más dolor que uno muchas veces sienta, por más desazón y malos momentos que tenga que vivir, porque uno sabe que no está solo, sino que el Señor está con nosotros. Y qué lindo, ¿no? Porque también habla de otra parte esta canción que dice... La canción por la pasión del corazón. ¿Quién es nuestra pasión? ¿Sí? Nuestra canción, por ejemplo, para mí es Cristo. Él es mi pasión, ¿sí? Su palabra es mi pasión. Por eso qué lindo que es poder cantarle al Señor, adorarlo a Él, ¿sí? Gloria al Señor. Y habla también de nuestra hermosa Buenos Aires, nuestra capital, la capital de nuestra amada República Argentina, que tanta oración necesita, que tanta ayuda de Dios necesita, ¿sí? Cuántas cosas suceden en Buenos Aires, todos los conflictos se manifiestan acá en Buenos Aires, pero qué lindo que nosotros, como decía esa canción también, como el viento, ¿no? Podamos llevar este mensaje de salvación a cada vida, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, gracias a Dios por cada vida y por cada hombre y por cada mujer que se juega por la obra de Dios y que resiste, que persiste y que a través del tiempo puede permanecer en Cristo siguiendo y sirviéndole, amándole, apasionado por Él, apasionada por el Señor. De lo contrario no tiene sentido lo que hagamos, ¿eh? Gloria al Señor. Se comunicó la hermana Graciela de Ciudad Evita y agradecida porque pudo terminar con sus responsabilidades y poder escuchar la palabra de Dios. Nos manda saludos para ambos, dice, para nuestra familia, como cada miércoles oró por nuestras vidas y la de la audiencia. Y yo lo creo porque así es nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. También se comunicó María Eva Fretis, pide oración por un bebé que se llama Veida Lucas Escalera. Lo diagnosticaron con neumonía y lo pusieron con oxígeno. Se encuentra internado por esa situación y también por una hermana en la fe que se llama Lucía Acosta. Ella está viviendo en Misiones, pide que estén orando porque le tienen que poner un aparato en el corazón y tienen que juntar 170.000 y se encuentra nerviosa ya que vive cerca de un río y está creciendo y sufre inundaciones feas. Así que gracias hermana María Eva Fretis por comunicarse y vamos a estar orando por este pedido también. Sabemos que el Señor lo puede hacer, para Él no hay nada imposible, ¿sí? Así que vamos a estar confiando en que la poderosa mano de Dios ha de estar tocando la vida de esta mujer, gloria al Señor. También se comunicó nuestra hermana Vanessa, dice: buenas noches, bendiciones pastores, les quería agradecer por sus oraciones por mi hija Victoria. El sábado la tuve que volver a llevar al hospital porque seguía con mucha fiebre y me dijeron que tenía broncoespasmo, aparte de la gastritis.
pero para la gloria de Dios hoy ya está mucho mejor. Hace 3 días ya no tiene fiebre y está mejorando. Fueron 2 semanas que estuvimos muy afligidos, pero Dios estuvo siempre acompañando. Por eso les agradezco por sus oraciones. Siempre los bendecimos y seguimos escuchando el programa, que es de gran bendición para nosotros. Bendiciones, dice la hermana Vanessa también en esta noche. Gracias, hermana Vanessa, por estar en la sintonía. Y también hay otro mensaje de nuestra hermana Ángela, ¿sí? Dice: hola, buenas noches, pastores Omar, Teresa, son de muchas bendiciones la prédica y el hermano Mauro por mis articulaciones, dice, y por la gente que está en la calle, que mueren de frío, por hipotermia, que Dios tenga misericordia, los niños, los ancianos, dice la hermana Ángela. Y dice también: y por mi seguridad, anoche a las 3 de la mañana andan, las personas, ¿no?, que andan haciendo lo que no deben, hicieron sonar la alarma vecinal, y hoy hay noche que no puedo dormir, que Dios me proteja siempre, dice la hermana Ángela. Así que vamos a estar orando por la hermana Ángela también. Así que gracias, hermana, por haberse comunicado. Dios está en control de todo, ¿sí? Así que creemos que Él hará su obra completa y no debemos temer, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Gracias, hermana Ángela, por este pedido de oración. Vamos a estar orando por su vida. Gracias a nuestra hermana Vanessa también y a cada uno que está en la sintonía. Vamos a orar en este preciso momento, ¿sí? Te invito a que puedas orar con nosotros. Oramos al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que podemos orar, que podemos interceder, que podemos clamar. Señor, te agradecemos, Señor Dios mío, tu bondad, tu amor, tus maravillas, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces y por todo lo que vas a hacer, Señor. Te agradecemos, Señor, porque estamos escuchando tu palabra y porque sabemos, Señor Dios mío, Padre, Dios de la gloria, que tú estás en medio nuestro, Señor. Intercedemos, Padre Santo, Dios mío. Gracias por mi hermana Miriam Robles. Gracias, Señor. Señor Dios mío, por su nieto, Señor Dios mío. Gloria a tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de mi hermana Miriam Robles. Glorifícate en toda su familia, Señor Dios mío. Toca y guarda y protege, Señor. Y gracias porque está bien, Señor, porque se encuentra bien. Te agradecemos que tú has puesto tu mano de poder, Señor. Intercedemos. Bendice a mi hermana Miriam Robles, Señor. Bendice, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestra hermana Nora Beltrán. Oramos, Señor, por esa bebé que nació prematura, Señor, que le diagnosticaron bronquitis y anemia, Señor. Te pedimos a ti, Señor Dios mío, que tú estés tocando, Señor. Toca, Padre Dios mío, a Velázquez Afra, a Namile, en el nombre de Jesús. Tócale, Señor, con tu presencia en esta hora, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú puedes hacer milagros, maravillas y prodigios, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de Dios mío, de Afra, Señor. Glorifícate, Señor, Dios mío, para tu gloria, Señor. Intercedemos por esta, Dios mío, oh Padre, intercedemos, Señor, por este bebé, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifica tu nombre, Señor. Toca a mi hermano Lucio también. Gracias por mi hermano Lucio que nos acompaña y que nos manda salud y que pide oración por su salud. Oramos por su estómago, oramos por ese resfrío que le quiere agarrar, que no le agarre, Señor. Tócalo, Padre, a mi hermano, cúbrelo con tu sangre, toca su estómago. Oh Señor, sánalo de toda enfermedad, Señor. Rogamos a ti para que mi hermano reciba fortaleza en esta noche, Dios mío, para que pueda congregarse, Señor, mi hermano, Padre Santo. Guárdalo y protégelo, Señor, Dios mío, y que pronto pase
este frío invierno, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Intercedemos, Señor, por mi hermano Lucio. Oramos, Señor Dios mío, gracias por nuestro hermano, gracias por nuestro amado hijo Elías, que nos mandó este mensaje también. Gracias por Elías, gracias por nuestra hermana Adriana Rodríguez también, que nos mandó este mensaje. Bendecimos su vida, la vida de su esposo, y también te agradecemos, Señor, por mi hermano Osvaldo. Señor, gracias por mi hermano Osvaldo, que nos mandó este mensaje también. Bendecimos la vida de nuestro hermano Osvaldo, su familia, Señor, su hogar, su ministerio. Bendecimos también, Señor, a nuestra hermana Virginia Rosa. Intercedemos por Virginia Rosa y oramos por Lucía Sánchez, Señor, que te lleves toda gripe, Señor, que toque, Señor, su salud. Para la gloria de tu nombre, te adoramos a ti, te bendecimos. Gracias por mi hermana Virginia Rosa, como también mi hermana Graciela Jofré. Oramos, Señor Dios mío, para que tú estés obrando, Señor Dios mío, en todas las peticiones que mi hermana te está pidiendo, Señor, que tú estés obrando, Señor Dios mío, glorificándote, Señor Dios mío, en cada una de sus necesidades, Señor, para tu gloria, Señor Dios mío. Gracias por mi hermana Graciela Jofré, gracias también por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, gracias por mi hermana que oró por nosotros y está escuchando el programa con nosotros, Señor. Nos unimos en oración con mi hermana Graciela Jofré, con mi hermana Graciela de Ciudad Evita, con mi hermana Miriam Robles, con mi hermano Osvaldo, con mi hermana Virginia Rosa, con mi hermano... Gracias, oramos con nuestro hermano Lucio, nos ponemos de acuerdo con mi hermana, gracias, con nuestra hermana Nora Beltrán, intercedemos, estamos orando por María Eva Fretti, Señor, oramos por, Dios mío, por este bebé que se llama Lucas Escalera, Señor, que te lleves toda neumonía, que estés obrando, Señor Dios mío, en sus pulmones, en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca, Padre Dios mío, Señor, por una hermana que se llama Lucía Acosta, estés tocando, Señor Dios mío, para tu gloria, Señor, que vive allá en Misiones, que está atravesando esta situación difícil, que necesita ese dinero para poder, Dios mío, Señor Dios mío, toca, Padre Dios de la gloria, oramos a ti, Señor Dios mío, por ese aparato que le tienen que colocar en el corazón. Señor Dios mío, llévate todos los nervios, saca las preocupaciones, los nervios, las tensiones de esta hermana. Señor, te lo pedimos a ti, Señor. Toca, Señor Dios mío, tú todo lo puedes, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor Dios mío, también. Alabado sea tu nombre por la vida de nuestra hermana Vanessa, que nos mandó este mensaje. Gracias por la vida de Victoria. Sigue obrando, Señor, en su pequeña hija, Padre. Sigue obrando en la vida de mi hermana Vanessa. Llévate toda fiebre, Señor Dios mío, todo broncoespasmo, Señor, todo problema de gastritis. Dios mío, para tu gloria, Señor, te lo pedimos en esta noche, Dios mío. Gracias por mi hermana Vanessa, Señor, nos ponemos de acuerdo. Gracias también, Dios mío, por mi hermana Ángela, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor Dios mío, toca, Padre, oramos, Señor Dios mío, por esos, Dios mío, por los que están en la calle, que están allí, Señor Dios mío, que no tienen un lugar, estés obrando, Señor Dios mío, para tu gloria, Señor, solamente tú puedes hacer un milagro en esta noche, Señor, en aquellos que están en la calle, Señor Dios mío, te lo pedimos a ti, Señor. Ten misericordia de los niños, de los ancianos, en el nombre de Jesús, y oramos por su hogar, por esa cuadra, por esa zona, Señor Dios mío, donde vive mi hermana, que tú estés guardando y protegiendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias al Señor que hemos podido orar, y se puede seguir comunicando al 11 60 39 33 75, porque todavía tenemos un tiempito más para seguir compartiendo la palabra de Dios, y si alguno necesita oración, estos pedidos los vamos a llevar a la iglesia. Este viernes tenemos reunión allí en el hogar de nuestros hermanos Aldana y Marcelo, donde tenemos los días viernes. Ahora lo hemos pasado a los viernes y vamos a estar orando por los pedidos de la radio. Así que
Gracias al Señor por todos los hermanos, y sabemos que Dios escucha el clamor de su pueblo, de sus hijos. Gracias también a los que se unen en la oración. Esto es muy importante, que nos podamos unir en la oración también. Vamos a continuar acá ahora compartiendo acerca de la evidencia para la integridad del texto del Nuevo Testamento y el griego, ¿no? Hemos visto ya que tenemos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento que haya sido cotejado, que tenemos, ¿sí?, verdaderamente la traducción como estaba en el tiempo antiguo, gloria al Señor. Pero ahora vamos a ver la integridad del Nuevo Testamento griego. Y en el año 1912, ya en nuestro tiempo, podríamos decir contemporáneo, ¿no?, había 4.065 manuscritos griegos conocidos y catalogados. 4.065 manuscritos griegos conocidos y catalogados. Y desde aquella fecha otros han sido descubiertos. Por ejemplo, manuscritos del siglo III y del siglo IV. Hay como 8.000 manuscritos de la Vulgata latina, que es esa versión que hemos compartido, y como 1.000 de otras versiones. Estos manuscritos proveen un campo amplio para la ciencia de la crítica textual. La crítica textual, y también está la alta crítica, ¿no?, que son aquellos que ponen bajo examen y canonizan, ¿no?, o estudian para ver si verdaderamente tenemos la palabra original. Y debido al trabajo que ha sido realizado en este campo de estudio, se ha podido hacer las siguientes declaraciones, ¿sí? La base de la fe cristiana, ¿no?, es un libro que escribió un hombre llamado Hamilton, y él dice: el texto del Nuevo Testamento es más seguro que el texto de cualquier otro texto antiguo. Y otra vez, el texto del Nuevo Testamento griego que usamos hoy día es tan exacto que eruditos eminentes han expresado la opinión que no hay duda que tenemos el texto del Nuevo Testamento. Como vino de las manos de los escritores originales en 999 palabras de cada 1000, y que la palabra en cada 1000 acerca de la cual hay duda aún en ningún caso afecta al significado de ninguna doctrina vital de la Iglesia, ¿sí? De las 1000 palabras, 999 se pueden afirmar que son originales, y quizás en alguna puede ser que no se tenga esa exactitud, pero eso no es de importancia con respecto a la doctrina vital de la Iglesia, ¿sí? Ahora vamos a ver también acerca de la transmisión. Podemos ver algunas observaciones también introductorias a la transmisión, cómo fue transmitida la palabra del Señor. Hemos visto ya la conservación o preservación del texto, tanto antiguo como el nuevo. Verdaderamente no podemos negar que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. El objeto de esta porción del estudio será contestar a la pregunta: ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? ¿Cómo llegó la palabra del Señor a nosotros? Y hay que trazar 6 pasos para contestar esta pregunta, y son los siguientes: los manuscritos originales, las versiones antiguas del 450 antes de Cristo al 870 después de Cristo. Aquellas versiones que contienen el Antiguo Testamento solamente son las que fueron en el 450 antes de Cristo a 200 después de Cristo. Y también aquellas versiones que contienen ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el 150 a 870 después de Cristo. También están las citaciones de los padres del 96 al 600 después de Cristo. Los manuscritos 250, 350 al 1450 después de Cristo, antes y después, ¿no? Las copias impresas de los textos originales, ¿sí?, en el 1477 a 1949 después de Cristo. También tenemos las versiones modernas
desde el 1380 hasta el 1980. Estas son las versiones modernas y hay, hermanos, de los 6 pasos serán considerados brevemente ahora los siguientes: los manuscritos originales, las versiones antiguas, los manuscritos, es decir, copias a mano en los idiomas originales, y las versiones modernas. De los manuscritos originales podemos decir que ningún manuscrito de ningún libro de la Biblia existe actualmente a lo que sabemos. La pregunta pues es esta: ¿por qué no hizo Dios que fuesen preservados los manuscritos originales? De seguro no se puede contestar esta pregunta, pero 2 ideas han sido sugeridas. Vieron que aquellos que dicen no, porque en el original, cuando se refieren al original están hablando de la copia más antigua que puede existir, pero en realidad no existen actualmente los manuscritos originales, sino que son todas copias, ¿sí? La pregunta, entonces, ¿por qué Dios no hizo que fuesen preservados los manuscritos originales? Y podemos contestar esta pregunta, pero 2 ideas han sido sugeridas, ¿no? Muchas veces nosotros queremos explicar todo y no podemos. Cuando yo digo nosotros, me refiero a todos aquellos que estudiamos la palabra del Señor. Y seguramente no vamos a poder contestar a esta pregunta: ¿por qué Dios no hizo preservar el texto original? Pero sí tenemos las copias de esos originales y podemos corroborar que tenemos la palabra de Dios copiada fielmente a través del tiempo. En primer lugar, podemos ver que no es necesario que tengamos los manuscritos originales. Existe una abundancia tan grande de copias, versiones, citaciones, comentarios, que la preservación de los manuscritos originales no hace falta. No es algo necesario. ¿Por qué? Porque las copias fueron fielmente resguardadas. Gloria al Señor. Hubiera sido también posible que fuesen adorados. La historia provee evidencia abundante de cómo los hombres, en su ceguera espiritual, han adorado huesos, cenizas de los santos y mártires, pedazos de madera de los cuales fue dicho que eran de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy mismo, actualmente, cuando se visita un lugar, ¿no?, allí en Israel, en Jerusalén, en esos caminos donde caminó el apóstol Pablo, muchas personas les brota ese sentimiento. Hay algo que se sensibiliza el corazón por el solo hecho de pensar: por aquí anduvo el Señor, por aquí anduvieron los apóstoles, por estos caminos transitaron los siervos de Dios. Pero imagínense si nosotros hubiéramos tenido de esa manera los originales. ¿Qué iba a pasar? Hermanos, íbamos a adorar esos pergaminos. Pero la palabra de Dios nos enseña, podemos ver en el 2 libro de Reyes, también en esta noche, en el capítulo 18, 2 de Reyes, capítulo 18, en el versículo 4, dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, ¿sí? Y que eso se traduce como cosa de bronce. El bronce es símbolo de juicio en la Biblia, ¿sí? Gloria al Señor. Bueno, podemos ver que lo mismo pudiera haber sucedido con los manuscritos originales escritos por Moisés, David, Pablo y otros escritores bíblicos. El hombre es muy propenso a hacerse idólatra, ¿sí? Hay quienes en este tiempo quizás idolatran su ministerio, pero al que les dio el ministerio y con el cual deben servir al Señor, no le están dando la honra a Dios, sino que están adorando su ministerio, están adorando sus dones, sus talentos, pero no le dan el sentido por los cuales lo tienen, ¿sí? Hay personas que
aman más la obra que al mismo Señor de la obra. Por eso nosotros debemos adorar a Dios, gloria al Señor. Él debe ser nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestro primer amor, nuestro todo, porque Él es Dios, el único que debe ser adorado es nuestro Dios. Y esto podría haber pasado, por eso puede ser que los manuscritos originales no existen hoy actualmente. Otra de las cosas que podemos ver con respecto a las versiones antiguas que estamos viendo en esta noche, la transmisión de la palabra del Señor, cómo llegó a nosotros la palabra de Dios. Una versión antigua en general es una hecha antes de la invención de la imprenta con tipos movibles, o en otras palabras, antes de 1450 después de Cristo. Después de 1450 el término usado es versión moderna. Este término designa todas las versiones que se han hecho en los idiomas modernos en Europa y las demás regiones del mundo. Se puede dividir las versiones antiguas en dos grupos, las que contienen el Antiguo Testamento solamente y las que contienen ambos testamentos. Nombramos aquí las principales versiones antiguas, las versiones que contienen el Antiguo Testamento solamente. ¿Sí? Estamos hablando de estas versiones que, como hemos mencionado, que después del 1450 se comenzó a usar el término versión moderna. El Pentateuco samaritano, para los samaritanos alrededor del 450 a.C., los targumes, que es un escrito en arameo, o versiones arameas, para los judíos de habla arameo, desde los tiempos de Esdras en adelante. Acuérdense que hemos mencionado que en estos tres idiomas, una parte, tanto acá en este libro como en el libro de Daniel, encontramos que fue escrito en arameo, unas muy pequeñas partes, pero sí está incluido. También están las versiones griegas, la Septuaginta para los judíos de habla griega de Egipto, como hemos mencionado ya, la versión de Aquilas para los judíos anticristianos. Estas son las diferentes versiones. Alrededor del 128 después de Cristo, cuando los cristianos eran perseguidos, ¿sí? Y la versión de Teodosión para creyentes alrededor del 180 después de Cristo, que es la revisión de los 70 también. La versión de Símaco para creyentes alrededor del 200 después de Cristo. También está la Ésapla de Orígenes, o sea, una versión políglota para creyentes alrededor del 250 después de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra políglota? Que es escrito en varias lenguas y también se refiere a persona que habla varias lenguas. Esta la Exapla de Orígenes es una versión que fue escrita en varias lenguas para personas que hablan varias lenguas. Las versiones antiguas que contienen a ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son las versiones siríacas, o sea, de Siria, para los creyentes de Siria alrededor del 150 después de Cristo, y la Pellito, que es llamada la reina de las versiones. También están las versiones latinas, la versión ítala para los creyentes del África del Norte, alrededor del 150 después de Cristo. La Vulgata para los creyentes del oeste, o sea, de África, acá en este caso, en el 450 después de Cristo, entre el 383 al 405 después de Cristo. Las versiones cópticas para los creyentes de Egipto alrededor del 250 en idiomas armenianos. La versión etiópica para creyentes de Abisinia, probablemente en el IV siglo. Estas son las versiones que fueron traducidas y fueron llegando a diferentes lugares, ¿verdad? Para diferentes personas también de aquel entonces, ¿no? Y acá cuando decimos para los creyentes de Abisinia se refiere a Etiopía, antiguo reino africano, ¿no? La versión gótica para los godos,
alrededor del 350 después de Cristo, y los godos eran el pueblo germánico, lo que abarca Alemania y también se refiere a los españoles en cierta parte, ¿sí? En aquel tiempo antiguo. La versión armenia para los creyentes de Armenia alrededor del 400. Notas, hay otras versiones antiguas además de las mencionadas arriba, pero son de menor importancia, son la arábiga, la persa y la eslava. Son versiones de la palabra del Señor. Los manuscritos del Antiguo Testamento, existentes del Antiguo Testamento, no son ni tan numerosos ni tan antiguos como los del Nuevo Testamento. Varios manuscritos del Antiguo Testamento son mencionados por algunos escritores, pero son desconocidos por nosotros hoy día. Hay como 1.700 conocidos actualmente y el número va creciendo debido a los descubrimientos. Muchos son los fragmentos. Muy pocos son del Antiguo Testamento entero, pero tomados juntos, los manuscritos existentes cubren el Antiguo Testamento muchas veces. En el año 1947 fue descubierto en Qumran, al nordeste del Mar Muerto, un manuscrito entero del libro de Isaías, y se opina que la fecha de este manuscrito es del segundo siglo antes de Cristo, o en otras palabras, este manuscrito fue escrito como 1000 años antes de cualquier otro manuscrito hebreo de la Biblia. Sobre los materiales usados para escribir, es interesante notar de las referencias a materiales para escribir en la misma. Por ejemplo, estaban las tablillas de barro, Ezequiel 4.1 lo menciona, Jeremías 17.13 también, y se puede comparar la mención de un tiesto de olla en Job 2.8. Y vamos a leer acá en Ezequiel capítulo 4, versículo 1 también en esta noche, y qué bueno que es tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ezequiel capítulo 4 dice de esta manera, en el versículo 1, ya lo estoy buscando, gracias a Jesús por su presencia, el Señor está en medio nuestro, nunca nos desampara, nuestro Señor es fiel y verdadero. Dice así: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Ezequiel capítulo 4 versículo 1, podemos ver las tablillas de barro que se mencionan aquí, y también Jeremías capítulo 17, gloria al Señor, versículo 13, Jeremías 17:13, podemos ver también en este pasaje que dice así: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Sí? Podemos ver acá, y se puede comparar también con la mención de un tiesto de olla que habla en Job capítulo 2, versículo 8, también en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor. Job capítulo 2, versículo 8 dice de esta manera. Gracias a Jesús. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Cuando habla aquí, ¿no? En este versículo de Job, de este tiesto de olla, ¿sí? Se refiere a lo mismo de las tablillas de barro que menciona Ezequiel 4.1 y Jeremías 17.13 cuando habla del polvo, porque muchos de estos tiestos han sido excavados por los arqueólogos, usados por los pobres para anotar acontecimientos en sus vidas cuando no podían comprar materiales más costosos. Un tiesto con palabras escritas se llama un ostracón, plural de ostraca. Unos 20 de estos preciosos ostracas han sido descubiertos con palabras de los evangelios en griego. Se cree que eran escritos por cristianos pobres en el siglo VII. También piedra
Muchas de las inscripciones sobre muros, pilares, obeliscos, etcétera, son tan antiguas como las tablillas de barro, y podemos mencionar 3 piedras notables también con respecto a esto. La roca de Beistún en Irán, que dio la clave para descifrar todas las escrituras cuneiformes. La piedra de Rosetta en Egipto, que dio la clave para descifrar los jeroglíficos de Egipto. La piedra de Moab, escrita por Mesa, rey de Moab, cerca del 850 a.C., y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. También está la escritura en piedras mencionada en Éxodo 24:12, en el capítulo 31, versículo 18 también de Éxodo, y aquí hay varios pasajes que podemos compartir, ¿no?, con respecto a la piedra, ¿no?, la escritura en la piedra que habla la palabra del Señor, ¿sí? Y qué bueno que es poder corroborar todo esto en la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4, dice de esta manera. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones, ¿sí? Acá vemos la piedra de Moab escrita por Mesa, rey de Moab, cerca del 850 a.C. También en Éxodo capítulo 24, y ya vamos a ir a un tema musical, Éxodo 24, dice en el versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. También en el capítulo 31 de Éxodo, nosotros sabemos cómo fue escrita la ley de Dios en piedra primero. Capítulo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 15 y versículo 16 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. También en Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a leer también en el versículo 22 de este capítulo 6 de Deuteronomio, que significa segunda ley, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 22, dice la palabra del Señor así. Gloria al Señor. Dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. ¿Sí? 6:22 de Deuteronomio. Y podemos ver, hermanos, en el capítulo 27 de este libro de Deuteronomio, también, gloria al Señor, en el versículo 2, 27:2, donde le da la orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal. Dice así, 27 versículo 2, dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí, te alegrarás delante de Jehová tu Dios,
y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Gloria al Señor. Y así también en Josué capítulo 8, en el libro de Josué capítulo 8, en los versículos 30 al 32 también podemos ver la palabra de Dios acá, capítulo 8, versículo 30 al 32. Dice así: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que en Josué, como una gran piedra fue colocada como testigo, y Josué dijo que en ella ha oído todas las palabras. También en Habacuc 2:11 leemos que la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Quién enseñó a Josué y a Habacuc los descubrimientos de la ciencia moderna? Que todo sonido está encerrado en la materia que lo rodea y nada se pierde. ¿Quién le enseñó? Así que en el día del juicio de Dios solamente tendrá que mandar a los muros, las paredes, montañas, rocas, etcétera, que reproduzcan los sonidos que ellos tienen almacenados. Y los pecadores serán condenados por sus mismas voces. Dice la palabra de Dios una y otra vez que Él llama, ¿no?, a la tierra como testigo, a los cielos. Todo le responde a Dios, hermanos. Qué tremendo. Y estamos viendo los materiales, ¿no? Cómo fueron escritos, qué materiales fueron usados para escribir. Y recién hemos visto las tablillas de barro y también las piedras, ¿no? Gloria al Señor. También el plomo, el bronce, el oro, la plata, todo esto también nos falta ver. Pero gracias al Señor por su palabra, que es viva, que es eficaz y que nos ilumina, ¿no? Gloria al Señor. Gracias por la hermana Ángela que se volvió a comunicar. Vamos a pasar a otro tema y luego vemos si continuamos con más palabras de acuerdo al tiempo que tenemos. En la vida encontrarás mil caminos para andar, solo en uno vivirás.
importa la distancia en que te encuentres, no importa tu lugar, tu condición, no importan las palabras que menciones, si en mis manos pones hoy tu corazón. No importan los fracasos de tu vida, no importa si has perdido la razón, no importa cuán profunda sea tu herida, si en mis manos pones hoy tu corazón, verás que todo es mejor, verás que todo es mejor. Verás que todo es mejor. Verás que todo es mejor. Todo es Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación, sé que solo tus palabras cambian. Continuamos acá en Hablando de ti. Gracias por la hermana Josefa Torres, que nos deja un mensaje diciéndonos que está en sintonía, que está escuchando. Dios la bendiga, hermana, gracias por acompañarnos también en esta noche. Y bueno, tenemos unos minutitos más para seguir compartiendo en qué fue escrita la palabra del Señor, ¿sí? Sobre qué materiales se escribió, cuáles son los materiales que fueron usados para escribir. Y esto no lo vamos a poder concluir hoy porque tenemos varias cosas para ver, pero sí quiero compartirle acá en el libro de Job que aparte de la piedra y de las tablillas de barro se utilizó el plomo, por ejemplo, también, ¿sí? Y lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 19, que nos dice de esta manera también la palabra aquí, en este capítulo 19 del libro de Job, en el versículo 23 dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Gloria al Señor. Fueron escritas en piedra. Acá él está pronunciando este deseo, ¿no?, de poder escribir, de poder registrar, y sin saber que él estaba escribiendo verdaderamente, teniendo la palabra de Dios, porque está incluido en el canon bíblico, el libro de Job, ¿no? Y este metal, plomo, fue hallado en muchos países y era muy útil para grabar inscripciones. O sea que el plomo era usado para escribir en la piedra también, ¿sí? También el bronce, una mezcla de cobre con estaño, fue usada mucho en el tiempo de Moisés y fue empleada en las vasijas santas del tabernáculo. Se usaban también para escribir diplomas y varios documentos públicos. Como por ejemplo también acá en Éxodo 28, versículo 36, encontramos oro, ¿sí? Se han excavado muchas monedas, anillos, etcétera, de oro con inscripciones, se han encontrado en las excavaciones de los arqueólogos. En Éxodo 28, versículo 36 dice así: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ellas como grabadura de sello, santidad a Jehová. Gloria al Señor, qué maravilloso. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová.
Gloria al Señor. Podemos ver acá, y esto fue comprobado, ¿no?, en los descubrimientos arqueológicos también algo que se utilizó, la plata, ¿no? En Mateo capítulo 22, versículo 19, podemos leer que dice así, en el versículo 19 y 20, dice: mostradme la moneda del tribuno, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Podemos ver acá en esa moneda de plata una inscripción. La moneda del tribuno llamada denario se hacía de plata, ¿sí? También en las joyas sobre las cuales se graban nombres u otras inscripciones, y allí tenemos otros pasajes. También el marfil en forma de tablillas fue usada en partes de Europa. La madera, hay pruebas de que las hojas, la corteza y aún la madera misma se usaban para escribir, y es interesante notar que la palabra book, o sea libro, en inglés se deriva de bark, que significa corteza, y prueba que la madera era uno de los materiales frecuentemente usados para hacer libros. Los huesos o cuero de animales también se utilizaban para escribir. La cera en forma de tablillas también lo podemos ver, aunque no se menciona la cera. Los estudiantes bíblicos creen que en todas estas referencias se habla de tablillas hechas de cera. Por ejemplo, en Habacuc, en Lucas, en Isaías, ¿sí?, podemos encontrar que habla acerca de la cera, que el próximo programa lo vamos a repasar esto y lo vamos a ver. También fue utilizado el lino, ¿no?, que fue usado por los egipcios, los romanos y otras naciones más antiguas. Todos estos 12 materiales fueron empleados en la vida diaria de las varias naciones para escribir sus cartas y documentos. Ahora vamos a notar algo acerca de los materiales en los cuales la palabra de Dios fue escrita en los manuscritos originales. Nadie sabe con certidumbre, porque no existe ahora ni un solo ejemplar de los originales. Hemos hablado ya de las costumbres antiguas de escribir sobre tablillas de barro, y es posible que varios de los libros más antiguos de la Biblia fueron escritos de esa manera. Pero hay dos materiales más que debemos mencionar, es decir, el papiro y el cuero. Se sabe que el papiro era usado en Egipto por lo menos en el año 2700 antes de Cristo. La planta de papiro crecía en aquellos días en las márgenes del río Nilo. Del meollo de su tallo se hacía el material para escribir, en hojas de 6 a 40 centímetros de largo y de 8 a 22 de ancho, ¿sí? Se hacían rollos de cualquier medida, pegando las hojas una con otras. Gloria al Señor. Y esto me lo habían enseñado en el colegio. En el colegio primario habíamos estudiado acerca de las escrituras y de los materiales que se empleaban. Pero hoy vamos a parar acá porque, bueno, ya nos tenemos que ir, ¿verdad, pastor? Ya nos tenemos que ir y se nos está yendo el día miércoles, ya se está yendo este 2 de julio de este 2025. Gracias a Dios. Nos escuchamos el próximo viernes a las 14 horas. Estamos acá en Hablando de Ti, el viernes de 14 a 16. Mañana jueves de 15 a 17 está Evangelio Eterno con Elías acá en la radio. Y también a la mañana, a las 8 de la mañana, está nuestro hermano Mauro con Pan de Vida. Gloria a Dios. Me acordé del horario. Nuestra hermana Miriam Robles dice: gracias por orar por mí y por mi familia. Dios los guarde y tengan un buen regreso a casa, bendecido descanso. Gracias, hermana. La hermana Josefa Torres también dice: buenas noches, bendición. No puedo ver Facebook, dice la hermana. Gloria al Señor. Gracias por todos los que se han comunicado en esta noche. Y también la hermana Ángela nos decía: pastores y hermano Mauro, que Dios los acompañe de regreso a sus hogares, que tengan un buen descanso, bendiciones. Muchas gracias, hermana Ángela, muchas gracias, hermana, cada hermana que recién nombraste, ¿no? Gloria al Señor, Dios los bendiga, gracias por sus cariños, sus oraciones, y vamos a estar orando por ustedes, ¿sí? Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Gracias, Mauro. Paz.
Mis ojos yo hacia el cielo y su rostro se escondía en las nubes del gran cielo, sin aliento y sin consuelo. Lloré su despedida. De este mundo tú partías. Aquel hombre tan bueno, Jesús el